El poder de Kakaroto dejaría de aumentar, y el golpe del Rey de Masacre había sido contenido y a la vez eliminado del cuerpo de Kakaroto. Apenas se recuperó del golpe Rey de Masacre, se desplazaría contra su rival. Dos destellos se veían desplazarse a gran velocidad, pero ninguno de los destellos se llegaban a tocar. Hidranio, que se estaba moviendo a gran velocidad, mantenía la distancia en todo momento, ya que sabía que su oponente había cambiado demasiado. La superficie de ese planeta se levantó exageradamente tras el puño de Hidranio hacer contacto con el puño de Kakaroto. Luego, una pequeña explosión se vería en el campo de batalla. No sé de dónde provino este poder supremo, pero la usaré gustosamente para derrotar a este maldito, pensaría Kakaroto, mientras que mucho polvo se levantaba al aire. Seguido, un destello púrpura se vio salir del polvo. Ambas auras chocaban fuertemente entre sí. Maldita ave, no solo le dio poder, sino también le dio la capacidad de pelear como un dios. En sí tenía razón, ya que dentro de Kakaroto, aunque él no lo podía ver ni sentir, se encontraba una figura que estaba cerca de las redes de energía. Era nada menos que el mismo llamado legendario Ave Fénix. Y otra explosión más sacudió ese planeta. La manera que peleaba a ambos eran de estilo llamado lucha de dioses, aunque Kakaroto aún no lo sabía. Su estilo de combate ahora era de un dios. De hecho, Hidranio ya comenzaba a sentir que estaba peleando con uno de los suyos, ya que los movimientos que hacía su oponente ya no pertenecía a un mortal. Kakaroto, mientras luchaba, se sentía raro, ya que sentía que su manera de pelear era cambiada, y de hecho así era. Una explosión, pero esta vez con menos intensidad, se vio ocurrir en el lugar donde peleaban. Hidranio tenía un semblante de enojo, ya que había pasado 8 minutos peleando con esa persona que tenía el estilo de lucha de un dios. Kakaroto, en medio de la pelea, sintió que una presencia inexplicable emergía dentro de su interior. En ese momento, ese mundo, todo se detuvo tras la aparición de esa ave. Una disculpa mortal, pero tuve que detener todo. Pero no te preocupes, lo hice con una buena intención. Eso lo decía mientras agitaba sus alas, dejando regado curación. ¿Con una buena intención? ¿A qué te refieres? Espera un momento, ¿eres tú que me dio más poder? No solo te di poder, sino también te di la capacidad que pelees como un dios. Pero eso no es importante. Solo te haré una pregunta. ¿Deseas el poder de un dios o el poder de la esperanza? ¿El poder de un dios o el poder de la esperanza? Pero desde que me convertí en 1000 vidas, dejé de ser esperanza. Y ahora solo soy un símbolo de muerte, pero nunca es tarde de ser lo que era antes. Así que elijo el poder de la esperanza. Buena elección, mortal. Entonces, que el poder de la esperanza nazca en ti. Ahora eres el dios de la esperanza. Tendrás el poder y la habilidad de curar todo mal. Yo, el Ave Fénix, sembro mi alma y corazón sobre este mortal. Nos vemos y derrota todo mal. Nuevamente, el tiempo en ese mundo comenzó a avanzar normalmente. Hidranio se tocaría la cara y pensaría: los ojos de la muerte están temblando. Eso quiere decir que hubo un paro de tiempo, pero muy grande. Hidranio, con el ojo de la muerte, haría un análisis rápido, observando que un aura roja intenso, que formaba la forma de un fénix, se miró. Este olor tan peculiar es esperanza. Eso quiere decir una cosa: el dios Ave Fénix se sacrificó, entregándole todo a este mortal, pensaría Hidranio, mientras miraba cómo el aura roja cambiaba de color, dejando ver a Kakaroto, que estaba de espalda, pero que irradiaba poder de la esperanza. Hidranio sacaría su aura, ya que sentía la esencia de un dios. Dame la cara, 1000 vidas, diría Hidranio fuertemente. Kakaroto seguiría estando de espalda, y estando así, levantaría uno de sus manos, y de ahí saldría una bola de fuego púrpura que atravesó los cielos de ese mundo. Vuelo de la esperanza.
Todo ese mundo se está rodeando de vegetación y también algunos que otros animales místicos. El aire de ese mundo había cambiado. El olor a sangre ya ni se sentía y lo que más se percibía ahora era la tranquilidad de ese mundo. Y por supuesto, Hidranio, al ser un dios maligno, le molestaba mucho esos tipos de cosas. Maldita porquería de ambiente. Nunca debieron existir. Flama de la ruina. Crece todo lo que quieras, pero haz que todo de aquí ardan. Al decir eso, la flama púrpura con su intenso calor comenzaba a consumir todo lo que estaba a su alcance. Muy bien, así tiene que ser. Bajo en llamas tiene que estar todo. Eso lo decía mientras todo ardía. Kakaroto, que estaba todavía de espalda, se giró y la mirada que tenía era de esperanza. Hidranio recibiría una fuerte onda de viento, pero no se movería del lugar. ¿Qué es esto? Solo me estás tirando aire, maldito. Al decir eso, los aires de la nada se convirtieron en filosas dagas, cortando un poco la piel de Hidranio. Hidranio, que recibió un poco de daño, estaba impresionado, ya que no se esperaba que la velocidad de su oponente sea tanta. De hecho, cuando levantó la mirada, observó que su oponente se estaba mirando el puño, como dando a entender que había lanzado algunos golpes. Eso no era viento. De verdad esos fueron golpes. ¿Pero cómo? Ni siquiera vi nada. A pesar de tener estos ojos. Kakaroto dejaría de ver sus puños y centraría su mirada en el enemigo y firmemente diría: Dios Hidranio, a partir de ahora voy a mostrarte el poder de la esperanza. Todo intento de tu parte será inútil. Fueron las palabras de Kakaroto mientras miraba como todo se volvía de color púrpura. Sello Denshin. El sello ya está completo. Terminemos esto de una buena vez. Técnica. Impacto del huracán púrpura. Un tremendo y colosal tornado aparecería, pero Kakaroto nuevamente alzó su puño y con un simple canto destruiría por completo el huracán púrpura. Hidranio se lanzaría con todo, pero otra vez se escucharía el canto. La cabeza del poderoso Hidranio estrellaría en el suelo, y a causa de todo eso, se expandió la corteza terrestre, como si algo hubiera impactado la tierra. Hidranio se levantó un poco mareado, y era de esperarse, ya que había aterrizado con la cabeza. No me esperaba eso. ¿Quién diría que ese maldito dios ya pudiera usar el canto del castigo divino? No. ¿Qué importa la potencia? La verdadera potencia soy yo. De nuevo se lanzaría a atacar, y nuevamente se escucharía otro canto. Y en ese momento, Hidranio usaría el poder del ojo de la muerte. Pero Hidranio, estando confiado, sintió un terrible empujón, aterrizando de nuevo al suelo, causando un gran terremoto. Acabo de utilizar el tiempo cero, pero de alguna forma fui alcanzado por el canto del castigo divino, pensaría Hidranio mientras se ponía de pie, pero está muy confundido y a la vez alterado. Kakaroto juntaría sus dos manos mientras que energía se comenzaba a reunir. Cadenas azules enredaron a Hidranio. Él sintió que su poder maligno iba bajando lentamente, y mientras más era apretado por esas cadenas, su poder más bajaba. Pero lo que más le preocupó fue la rara energía que se estaba acumulando. Hidranio, al haber sido un antiguo dios en su vida pasada, había experimentado incontables formas de acumulación de energías. Sabía muy bien cuando una energía representaba un peligro, y esta, por la forma en que se manifestaba, no era un simple ataque, era un ataque supremo. Hidranio, entre dientes, pensaría: ¿De dónde? ¿De dónde está saliendo esa energía? ¿Cómo es posible que ese dios pueda ejecutar este tipo de ataques? El aire vibró pesado, casi imposible de respirar. Frente a él, aquel dios de luz alzó su brazo y una esfera de energía pura comenzó a formarse.
no era una simple acumulación de poder, era un juicio divino, un castigo reservado solo para los que ya no merecen rendición. Las cadenas se tensaron, recordándole que no había escapatoria. Por primera vez, Hidranio sintió algo que creía haber olvidado: miedo. Y entonces, la luz cayó sobre él. La esfera descendió como un meteorito celestial, envolviéndolo por completo en un destello cegador. Las cadenas se incendiaron, ardiendo con el mismo poder del juicio. El grito de Hidranio se perdió en la inmensidad del resplandor, mientras su cuerpo era consumido por la energía suprema. Cuando la luz se desvaneció, solo quedó el eco de su lamento y el silencio absoluto. Pero no era el fin. Entre los restos humeantes, un cuerpo cayó pesadamente contra el suelo. Hidranio, jadeando con su piel divina, marcada por grietas ardientes, y con su esencia debilitada, apenas podía mantenerse de pie. Y con la voz rasposa, llena de ira y dolor, pensaría: maldito, casi me aniquila. Pero gracias a este cuerpo tan resistente, logré salvarme de la muerte. Aunque mi cuerpo esté destruido, mi alma es eterna. Puedo regresar. La luz del juicio divino había dañado su forma física, pero la esencia de Hidranio seguía intacta. Aunque su cuerpo se hubiera roto, él continuaba existiendo, y su alma antigua podría renacer o encontrar un nuevo refugio. Kakaroto, con su ojo de Dios, se había dado cuenta que el ataque de recién no lo había eliminado, y estaba por acercarse para terminar con él, pero se detuvo al ver que otra energía se había manifestado. El cuerpo de Hidranio temblaba debilitado. El ataque supremo había desgarrado su forma física, pero no lo había destruido por completo. Sin embargo, algo más estaba ocurriendo, algo mucho peor para él. Desde lo más profundo del cuerpo que poseía, una energía oscura comenzó a despertar, una energía que no era suya. Una presencia maligna y primitiva y furiosa empezó a retorcerse dentro de él. Hidranio, sintiendo la perturbación, con furia diría: ¿qué es esto? ¡No puede ser! El cuerpo comenzó a sacudirse violentamente, no por el dolor de la batalla, sino porque el Ikari, el verdadero dueño de ese cuerpo, estaba luchando desde adentro. Una voz grave llena de ira se escuchó: has usado mi cuerpo como si fuera tuyo, pero ahora te lo arrebataré, tal como tú lo hiciste conmigo. Una energía oscura y densa se extendió por todo el cuerpo, formando venas negras que pulsaban como si estuvieran vivas. Hidranio intentó aferrarse, reforzar su control, pero era inútil. Ikari no era un alma débil, no era un simple humano, él también era oscuridad, y en este momento su energía lo reclamaba todo. Hidranio, gritando con rabia, diría: ¡no! ¡No puedes expulsarme! ¡Este cuerpo ya es mío! Ikari, con una sonrisa cruel, diría: equivocado. Siempre has sido mío, y ahora te arrancaré de raíz. La oscuridad se condensó. De repente, en un único punto dentro del cuerpo, pasó eso, y luego explotó con una violencia absoluta. La silueta de Hidranio, una forma etérea y distorsionada, fue arrancada con brutalidad, como si el propio cuerpo lo escupiera. Su esencia fue lanzada al aire, destrozada, despojada de su recipiente. Ikari jadeó, cayendo de rodillas. Su piel aún ardía por los restos del poder divino, pero ahora estaba en control de sí mismo. Mientras tanto, la esencia de Hidranio flotaba en el aire, debilitada pero no destruida. Una sonrisa baja y oscura se escuchó entre los vientos. He subestimado tu oscuridad, pero eso solo hace las cosas más interesantes. Volveré, y esta vez seré yo quien te devore. Y con esas palabras, su esencia comenzó a disiparse en la nada, buscando un nuevo refugio. Esta batalla se había perdido, pero la guerra aún no terminaba.